El Evangelio está tomado de San Mateo y nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Mientras dormían los trabajadores, vino cierto enemigo suyo y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Estando ya en trigo el flor y apuntando la espiga, apareció también entonces la cizaña. Llegando los criados del padre de familia, le dijeron: Señor, ¿acaso no has sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues ha aparecido la cizaña? Le respondió: algún enemigo mío ha hecho esto. Replicaron los criados: ¿quieres que vayamos a quitarla? No, le respondió, no sea que al arrancar la cizaña, también con ella arranquéis el trigo. Dejad crecer al uno y al otro hasta la siega, que al tiempo de esta diré a los segadores: tomad primeramente la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Pueden tomar asiento. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, celebramos en este domingo el quinto de Epifanía. Y nuestro Señor compone esta parábola tan hermosa, tan mentada, con elementos muy característicos, muy distinguibles, a saber, el patrón de una estancia, de un campo, los agricultores, y un sujeto siniestro que es su enemigo. La simiente que estos agricultores colocaron, el deseo de la cosecha, pero sobre todo la circunstancia de esta desgracia que viene a ser un elemento coyuntural, medular, esencial. El adversario del dueño del campo, en latín, está mencionado con aquel que se refiere al personal, porque como ustedes saben, hay dos maneras de marcar a un enemigo. El enemigo general se lo anuncia con la palabra hostes. El enemigo particular, personal, se lo denomina inimicus. Este era un enemigo personal que tenía el dueño del campo. Y ese enemigo personal que tiene el católico, el cristiano, y no el general, es el demonio. En la aplicación que podemos ver, está clarísimo que el demonio es nuestro gran enemigo, para lo cual también tiene un sistema orquestado, de modo tal de poder tentarnos. Ese elemento que colabora con Satanás es el mundo, y son los hombres que están en el mundo, los hombres que no son buenos, si quieren que son malos, claro está, pero basta no ser bueno, basta no dar buenos ejemplos, para ya ser un elemento de tropiezo para mi prójimo. Este mundo está encubierto con sus mentiras muy bien orquestadas, sus llamadas máximas, a través de los escándalos, a través de la inmodestia de los vestidos. El Papa Pío XII en una ocasión decía, sobre todo refiriéndose al peligro de la moda en la mujer, es decir, la moda pecaminosa. Y él decía: el vestido está hecho para cubrir y no para descubrir. Y si reparamos en la caída original, Adán y Eva se sienten desnudos y se cubren, y no se quedaron descubiertos. Tal fue la vergüenza que se quisieron cubrir. Y el mundo aprovecha para descubrir y de esa manera provocar y generar la caída de tantas almas en el infierno.
El cine, un gran elemento, el cine, la televisión, los videos, para infiltrar cuanta impureza pueda uno imaginar y de esa manera relajar las buenas costumbres. Y como si fuera poco, los grandes personajes que son traídos normalmente son malos hombres, malas mujeres, porque llevan una doble vida, porque viven sin Dios y porque ese es el modelo de la felicidad a alcanzar por los bienes y los placeres contrarias al Señor. Así pues, los hurtos, los fraudes, toda aquella malicia que se encierra en esa multiplicidad de los medios de comunicación, donde nos mantienen o intentan hacerlo a que estemos online, todo el día conectados. ¿Y cuál es la malicia? Impedirme la vida de oración, llenarme la cabeza de tantas fantasías que no me pueda concentrar y menos tenga el deseo de la lectura espiritual o de la formación. Aunque no sean cosas malas, pero estar online todo el día me impide el crecimiento de la vida interior. ¿Y quién está atrás de eso? Satanás, que se llama el inimicus homo, nuestro enemigo personal. Y así entonces el diablo actúa, trabaja, nos seduce, escondido como en la víbora del paraíso terrenal. Pero todo sería ineficaz, todo, el mundo y los hombres y sus engaños en nosotros, todo sería ineficaz si no se diera la circunstancia coyuntural que nuestro Señor advierte en el día de hoy. ¿Y cuál es? Se quedaron dormidos. Los jornaleros se durmieron y entonces entró el mal. Nuestras almas son como ese campo en donde nuestro Señor quiere reinar y plantar un vergel de virtudes, como era el alma, como era ese huerto en María Santísima. Pero para nuestra sorpresa y desgracia, muchas veces nacen en nuestras almas cizañas que vienen a malograr el fruto espiritual. ¿Y cuándo se plantaron esas cizañas? ¿Cuándo se injertaron en nuestro jardín? La realidad es que estuvieron en germen por las consecuencias del pecado original. Estuvieron en letargo, estuvieron esperando, como es el ciclo de los parásitos, que no están todo el año vivos. Tienen un ciclo que deben invernar para luego actuar cuando se dan las circunstancias. Y estas circunstancias en nuestras almas son cuando viene el sueño espiritual, cuando nos dormimos. ¿Y cuándo sucede esto? Nos podríamos a su vez preguntar. Cuando nos confiamos, cuando nos conformamos con lo ya realizado, cuando capitulamos en el combate espiritual, cuando cedemos a la lucha contra las pasiones, cuando ya no queremos seguir refrenando los caprichos, cuando la pereza nos suaviza y deja para más tarde el cumplimiento del deber de Estado, cuando nuestra piedad se enfría, ahí entra el demonio. Cuando el deseo de Dios, cuando el deseo de la santidad empieza a declinar, allí es cuando nos dormimos y cuando aparece nuestro enemigo personal para hacer germinar lo que traemos en la siembra primera del pecado original. La cizaña con su fruto agreste del vicio, del pecado, de la corrupción del alma, de la división, de la crítica, se contrapone con lo que el apóstol nos dice en la epístola del día de hoy sobre la caridad verdadera y no fingida, el verdadero amor a Dios y al prójimo,
el espíritu de la buena simiente, del buen trigo, de ese que llamamos trigo limpio. Mis queridos hermanos, ya para concluir, si nos reconocemos por la gracia de Dios y en verdad trigo, porque así el buen Dios lo dispone, agradezcámoslo serlo mientras que lo somos, pero cuidemos de dejar de serlo, que muy fácil puede suceder, ya que el sueño puede cambiarnos en cizaña, y si no nos cambia en cizaña, nos va a impedir la cosecha, que si éramos buen trigo, teníamos que producir el 100%, y la cizaña hace que ganemos el 60%, el 30% o tal vez el 10%. Si en nuestra humildad y sinceridad nos reconocemos un poco malos, un poco tibios, nos reconocemos que ya tenemos cizaña en nuestra alma, que no andamos a la vera de Dios, si vagabundeamos sin su gracia, menos aún nos tenemos que dormir, sino agradecer que no haya pasado el ángel de Dios para la cosecha, ya que estaríamos en la eterna perdición. Y volvamos al trigo de donde salimos tiempo atrás, mediante los sacramentos de la confesión, de la Eucaristía, de la piedad y de las buenas obras. ¿A quién le vamos a pedir esta gracia? ¿A quién sino a la Madre de la Misericordia, a Nuestra Señora de Lourdes, en este mes dedicado a ella, que el viernes vamos a tener la alegría de celebrar su fiesta? Ave María Purísima.